Hola, hola, mi gente hermosa de YouTube, qué alegría tenerlos de nuevo aquí conmigo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a este rincón de chismes, curiosidades y un poquito de drama televisivo que tanto nos gusta. Y si ya son parte de esta gran familia, saben que aquí siempre hay algo interesante que contarles. Hoy, como habrán podido ver en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente, en esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que, por supuesto, nos dejó con un montón de preguntas sin respuesta. Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo que no vamos a hablar de su romance de ensueño, al menos no de la manera que quizás están esperando. Vamos a desentrañar un misterio, una revelación que ha sacudido el avispero del corazón de los fans y que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Recuerdan cómo nos tenían enganchados con esa química innegable en Erkenci? Pues bien, hoy vamos a hablar de la única, sí, la única mentira que Demet Özdemir ha revelado sobre Can Yaman. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, sorpresas y, como siempre, mucho salseo del bueno. Antes de comenzar, por favor, no se olviden de darle ese botón rojo de suscribirse, para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones semanales, activen la campanita para que les llegue la notificación y, por supuesto, regálenos un like si este vídeo les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta bomba informativa. Ok, vamos a situarnos un poquito. Demet Özdemir y Can Yaman, nombres que resonaron con fuerza en cada rincón del mundo gracias a su participación en Erkenci. La telenovela fue un boom, un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y no solo eso, su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que muchísimos de nosotros, llegamos a creer que su romance traspasaba la ficción. Los rumores, las especulaciones, las fotos robadas de salidas juntos, todo alimentaba esa fantasía de que eran una pareja real, un cuento de hadas hecho carne y hueso. Y claro, cuando ese cuento de hadas se rompió, muchos nos quedamos con el corazón un poco arrugado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ese romance que parecía tan perfecto se desvaneció como un espejismo? Bueno, eso es un tema para otro vídeo, pero hoy nos vamos a centrar en un punto muy específico, una declaración que hizo Demet Özdemir y que, de alguna manera, nos da una pequeña pista de lo que pudo haber estado pasando entre ellos. En varias entrevistas, Demet siempre ha sido muy reservada sobre su relación con Can, evitando dar detalles que pudieran alimentar más los chismes. Pero en una de esas entrevistas, una que pasó bastante desapercibida en su momento, soltó una bomba, una verdad incómoda que muchos pasamos por alto. Demet confesó que, a pesar de la imagen de cercanía y conexión que proyectaban en pantalla y en eventos públicos, Can Yaman, ojo a esto, le mintió en una ocasión. Sí, señores, lo que oyeron. La propia Demet Özdemir, esa actriz que siempre ha transmitido una imagen de dulzura y sinceridad, admitió que Can le mintió. Y no fue una mentira cualquiera, fue algo que, según ella misma, la marcó un poquito y que la hizo ver una faceta diferente de su compañero de trabajo. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas y a armar dramas épicos en sus cabezas, quiero aclarar que no estamos hablando de una mentira grave, de esas que rompen corazones y familias. No, no es nada de ese estilo, pero sí es una mentira que nos permite entender un poco mejor la dinámica entre ellos y, quizás, porque su relación no llegó a buen puerto fuera de las cámaras. La revelación de Demet fue, como les decía, sutil, casi imperceptible, pero ahí estaba. En esa entrevista donde le preguntaron sobre cómo había sido trabajar con Can, ella mencionó, con una sonrisa un poco forzada, que durante las grabaciones de Erkenci, Can le había asegurado que era un experto en una actividad específica. Ahora aquí viene la parte jugosa, esa actividad, de la cual Can se vanagloriaba de ser un maestro, resultó ser una completa farsa. Demet, al darse cuenta de la mentira, no pudo evitar reírse, pero, según sus propias palabras, también se sintió un poco decepcionada. No porque la mentira en sí fuera grave, sino por el hecho de que Can, en ese momento, sintiera la necesidad de aparentar algo que no era. Y es que esa pequeña mentira, esa pequeña falsedad, nos dice mucho sobre la personalidad de Can, al menos según la percepción de Demet. Nos habla de una necesidad de impresionar, de proyectar una imagen de perfección que, quizás, no se correspondía con la realidad. Y esto, mis queridos amigos, es un detalle crucial para entender por qué la relación entre ellos, fuera de cámaras, nunca llegó a cuajar del todo. Porque las relaciones, ya sean de amistad o de amor, se basan en la confianza, en la honestidad. En la autenticidad.
Y cuando una de las partes, por más pequeña que sea la mentira, empieza a construir una fachada, esa confianza se resquebraja. Ahora algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero cuál fue esa actividad, ese talento que Khan fingió tener? Bueno, ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según la información que pudimos recopilar, Khan había asegurado ser un gran cocinero, un verdadero chef de estrella Michelin, capaz de preparar los platos más exquisitos y sofisticados. Demet, que en ese momento era una gran admiradora de Khan y de su supuesta habilidad en la cocina, se quedó impresionada. Incluso en un momento dado, le pidió a Khan que le preparara algo especial, un plato típico turco, que ella siempre había querido probar. Y ahí fue donde la mentira se descubrió. Cuando Khan se puso a cocinar, Demet se dio cuenta de que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Sus movimientos eran torpes, sus ingredientes no coincidían con la receta, y el resultado final, según los testimonios de personas que presenciaron la escena, fue un desastre culinario de proporciones épicas. Demet, en lugar de enojarse, simplemente se echó a reír. Pero como ella misma confesó después, esa risa fue un poco nerviosa, una forma de ocultar la pequeña decepción que sintió al ver que el hombre que admiraba tanto no era tan perfecto como ella pensaba. Ese incidente, esa pequeña mentira, no es un drama shakespeariano, lo sé, pero es un detalle revelador. Nos muestra que la imagen que Khan proyectaba en público, esa imagen de galán irresistible, de hombre seguro de sí mismo, era, en parte, una construcción, una fachada. Y Demet, como buena observadora que es, lo notó. No sé si fue ese el motivo principal por el que su relación no funcionó, pero estoy segura de que ese pequeño detalle contribuyó a que la burbuja del romance se desinflara. Porque al final del día todos queremos relacionarnos con personas auténticas, con personas que se muestren tal y como son, sin máscaras ni disfraces. Ahora es importante destacar que esta información, esta revelación de Demet sobre la mentira de Khan, no es una condena, no es un juicio de valor sobre su personalidad. Todos mentimos en algún momento de nuestras vidas, a veces por vanidad, a veces por inseguridad, a veces sin darnos cuenta. El punto aquí es que esta pequeña anécdota nos da una visión más humana, más real, de ambos actores. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes de ensueño, hay personas con sus propias inseguridades, con sus propias imperfecciones, con sus propias contradicciones. Y eso, al final del día, los hace aún más cercanos a nosotros. Además, esta situación nos permite entender un poco mejor por qué Demet siempre ha sido tan reservada a la hora de hablar de Khan. Quizás esta pequeña decepción, este pequeño desencanto con su personalidad, la llevó a tomar distancia y a evitar caer en falsas expectativas. Porque, como todos sabemos, las relaciones construidas sobre la base de la apariencia y la idealización están condenadas al fracaso. Y Demet, siendo una mujer inteligente y perspicaz, seguramente se dio cuenta de ello mucho antes que nosotros. Y bueno, creo que ya hemos hablado lo suficiente sobre la mentira de Khan y la revelación de Demet. Espero que esta historia les haya resultado tan fascinante como a mí. Creo que es importante que nos demos cuenta de que las relaciones humanas, por más perfectas que parezcan desde fuera, siempre tienen sus propias complejidades, sus propias contradicciones. Y que al final del día la honestidad, la autenticidad, son la base para que cualquier tipo de vínculo funcione. Ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero hacer un pequeño inciso para recordarles que esto es solo una interpretación de una situación, de un detalle que Demet compartió en una entrevista. No tenemos la verdad absoluta, no sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni por qué su relación no llegó a florecer. Pero lo que sí podemos hacer es analizar, reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información que tenemos disponible. Y creo que esta pequeña mentira de Khan, aunque parezca insignificante, nos dice mucho sobre la dinámica de su relación con Demet. Además, creo que este tipo de historias nos recuerdan que no debemos idealizar a nuestros ídolos. Los actores, las celebridades, son personas como nosotros, con sus propios defectos, sus propias inseguridades, sus propios errores. No debemos ponerlos en un pedestal, no debemos creer todo lo que vemos en la pantalla o en las revistas. Es importante separar la ficción de la realidad y entender que la vida es mucho más compleja y matizada que lo que nos muestran en las telenovelas. Y con esto en mente vamos a pasar a la parte final de este vídeo, a las conclusiones. En primer lugar, quiero reiterar que la mentira de Khan, aunque no fue algo grave, sí nos revela un aspecto de su personalidad, una necesidad de
parentar que quizás no encajaba con la autenticidad que Demet buscaba en una relación. En segundo lugar, esta historia nos recuerda que las relaciones, ya sean de amistad o de amor, se construyen sobre la base de la confianza y la honestidad. Y cuando estos pilares se resquebrajan, las relaciones tienden a desmoronarse. En tercer lugar, esta anécdota nos permite humanizar a nuestros ídolos, nos muestra que no son perfectos, que también tienen sus propios defectos y sus propias contradicciones. Y por último nos recuerda que debemos ser críticos y selectivos con la información que recibimos, que no debemos creer todo lo que vemos o leemos, especialmente en el mundo del espectáculo. Y bien, mi gente hermosa, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet y Can. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por todo su apoyo. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la mentira de Can. ¿Creen que fue algo grave? ¿Creen que influyó en su relación con Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con muchísimo gusto. Y ahora sí, llegamos al final. Antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es un espacio donde hablamos de chismes, pero siempre con respeto, siempre intentando ser lo más objetivos y sinceros posible. Así que por favor, eviten los comentarios ofensivos o los insultos, porque aquí no hay espacio para la negatividad. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y nunca dejen de soñar. Ciao, ciao.